Hola a todos. Vamos a empezar desde este trimestre con clases a través de videitos, a través de Zoom. Vamos a organizarnos de distinta manera. Vamos a organizar trabajos prácticos más cortos, más fáciles y con más explicaciones a pedido de ustedes. El primer trabajito que vamos a tener en el trimestre se refiere, vamos a pasar del plano internacional a un plano más local, a la historia específica de Argentina. Pero vamos a inscribir a la Argentina dentro del siglo XX y dentro de lo que es América Latina, el modelo agroexportador. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que en América Latina los países eran dependientes de los países industrializados. No teníamos, salvo Estados Unidos, un país que fuera productor de productos manufacturados. Entonces, si nosotros vamos a establecer un modelo, el modelo agroexportador, vamos a hacer un esquema que se llama el esquema del huevo frito. ¿Por qué? Porque tenemos una yema de huevo, que son los países que producen manufacturas, y una clara de huevo, que son los países que producen materias primas. Entonces, ese esquema va a quedar así. Un huevo frito. Países que producen manufacturas, países que producen materias primas. Estos países, ¿por qué los ponemos en el centro y en la yema? Porque en realidad son muy pocos países que tienen maquinarias, que tienen capitales, y en general son países europeos, como el primer país, ustedes eso lo estudiaron a principio de año, Inglaterra, después Francia, Alemania, son los países que tuvieron maquinarias y que producían esas manufacturas. Después se suma Estados Unidos en América. Todos los demás países del mundo no tenían esas maquinarias. Entonces no producían manufacturas, pero sí producían materias primas para que se manufacturaran en los países centrales. Entonces se establece una relación, materias primas que van a los países centrales y manufacturas que van a los países periféricos. ¿Dónde se encuentran los países latinoamericanos? Los países latinoamericanos siempre se encuentran en la parte de la clara de huevo, la parte blanca de huevo. Por eso decimos que esos países van a ser países dependientes de las manufacturas de los países centrales. Los países centrales a su vez también dependen de los países periféricos, porque si no tienen materias primas tampoco se pueden manufacturar. A eso se lo llama modelo agroexportador. Los países como Argentina estamos situados dentro de la parte blanca de la clara de huevo. Somos países productores de materias primas para que lleven a los países centrales. Entonces, vamos a ver que nosotros dentro de América Latina nos situamos entre los países de clima templado según un economista que se llama Celso Furtado. Yo aquí les puse de qué se trata ese modelo agroexportador en un pequeño texto. Ustedes lo van a leer y van a leer las economías latinoamericanas de acuerdo a la clasificación que realizó Celso Furtado. Celso Furtado divide los países latinoamericanos en tres grupos distintos. Los países ya los van a leer, un pequeño textito de cada uno de ellos. Países de clima templado, que somos Argentina, Uruguay, el sur de Brasil. Países de clima tropical, que son todos los países que están cerca del Ecuador. Bueno, sin duda Brasil, Colombia, los países de Centroamérica. Y los países que son exportadores de minerales, que son todos los países que tienen grandes cordilleras. Por ejemplo, Chile, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Perú. Entonces, vamos a ver que esos países, en esa división, va a corresponder cada uno a algo que producen. ¿Qué producen los países mineros? Minerales. ¿Qué producen los países de clima templado? Producen granos, producen carne, por ejemplo, para vender al exterior.
¿Qué producen los países de clima tropical? Y producen frutas, por ejemplo, para llevar al exterior, producen café, producen cacao, todos productos de clima tropical. ¿Cómo vamos a hacer para hacer el trabajito que ustedes tienen? Vamos a hacer una especie de gráfico con el textito. Yo les dividí el tipo de economía. Los tipos de economía son tres, tienen tres casilleros, de clima tropical, clima templado y minera. ¿Cuáles son los países que corresponden a este tipo de economía? Lo acabamos de decir. Hay muchos más, por ejemplo, de clima tropical, Colombia, Venezuela, Brasil, todos los países de Centroamérica son muchos más países de lo que nombré recién. ¿Cuáles son los productos que exportan? Que también están en el texto. Por ejemplo, vamos a ver que tenemos cacao, café dentro del clima tropical, pero también tenemos otros como por ejemplo las fibras para hacer las bolsas de arpillera donde se llevaban los productos del clima tropical, por ejemplo. Vamos a tener, por ejemplo, la caña de azúcar, de donde extraen el azúcar. Hay muchos otros productos. ¿De quién dependen los capitales que producen estas materias primas? Siempre hay empresas que producen esas materias primas. Esas empresas no son normalmente de capitales nacionales. Por ejemplo, a ver, hoy en día todavía las mineras, estamos hablando de principios del siglo XX, pero hoy en día todavía las empresas mineras son todas de capitales norteamericanos. Las empresas, por ejemplo, que se dedicaban al procesamiento de carne en Argentina, en Uruguay, eran todas de capitales británicos, no eran capitales argentinos. Entonces, vamos a ver que las producciones tienen relación con distintos países centrales. ¿Con quién compiten? Por ejemplo, vamos a ver que los de clima tropical compiten con otros que producen productos de clima tropical. ¿Y dónde? ¿De dónde salen? De Asia y de África. La caña de azúcar también se produce en África, también se produce en Asia. Lo mismo los cafetales, lo mismo, por ejemplo, las fibras textiles. Sobre todo en Asia, en la India, las fibras textiles tienen muchísima competencia. ¿Con quién compiten los países de clima templado? Con Estados Unidos mismo, por ejemplo. La carne, los cereales también se producían en Estados Unidos. ¿Con quién compiten los países mineros? Con otras zonas mineras del planeta, aunque tenían bastante menos competencia, los países de producciones mineras, mucha menos competencia que los otros países. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hasta hoy en día Chile es el principal productor de cobre del mundo. Las minas que se encontraron en América eran minas impresionantes que no competían con ningún otro país del mundo. En realidad el oro, la plata se acabó mucho más rápido que algunos otros minerales que se siguieron explotando, como por ejemplo el cobre. Y otro casillero que van a tener que llenar es la infraestructura que dejan. ¿A qué llamamos infraestructura? Llamamos infraestructura a todas las mejoras que dejan esos capitales que no son del país de origen, o sea que vienen de afuera, en el país donde se instalan. Entonces, vamos a ver que para sacar las materias primas en nuestro país, en Argentina, ya vamos a ver, dejaron gran cantidad de ferrocarriles. El ferrocarril estuvo hecho para sacar las materias primas hacia los puertos. Otra infraestructura son los puertos, por ejemplo. Otra infraestructura que dejan son los caminos, carreteras. En las zonas, por ejemplo, de Centroamérica no hubo tantos ferrocarriles, no hubo tanta infraestructura de industria pesada, pero sí dejaron grandes carreteras, porque sin las rutas, sin los ferrocarriles, sin los puertos, la mercadería no sale. Entonces nos dejaron gran cantidad de mejoras en los países nuestros, los países americanos, en los países que tienen que ver con esa clara de huevo del esquema originario. Bueno, es muy fácil, son 3 parrafitos que tienen que analizar.
y que los tienen que volcar a ese esquema, nada más, a ese gráfico. Si ustedes tienen algún problema, alguna duda, me lo preguntan por la plataforma. Si tienen alguna otra duda, yo les paso mi WhatsApp para que ustedes me pregunten. Algunos ya lo tienen, otros me pueden pedir el teléfono, no tengo ningún problema para completarlo, pero creo que es muy, muy fácil. Van a tener una semana para hacerlo. Y por favor les pido que entreguen los trabajos porque hay muchísima gente que debe muchos trabajos prácticos y para completar la materia, para completar el año, vamos a tener que tener todos los trabajos hechos. Si ustedes tienen alguna duda sobre los trabajos anteriores, también me pueden contactar, no tengo ningún problema en ayudarlos. Pero vayan completándolos en este trimestre, así ya tienen una materia menos para el año que viene. Bueno, muchas gracias y nos vemos en breve. Espero que nos podamos ver por Zoom. Hasta luego.